Revelación divina, la inspiradora transformación de Bat-seba, de la pérdida al reino de Dios en el tiempo en que Joacim era rey en Jerusalén, la gente del pueblo estaba sumida en una mezcla de temor y esperanza. La tierra de Israel temía por las guerras y conflictos que acechaban en el horizonte, mientras clamaban al único Dios verdadero por su protección y guía. Betsabé, una mujer de extraordinaria belleza, vivía en Jerusalén, conocida en todo el reino por su gracia y pureza. Casada con Urías, un valiente guerrero en el ejército de David, su vida estaba marcada por la espera y la dedicación a su esposo que luchaba en el campo de batalla. Con cada amanecer, Betsabé elevaba oraciones por la seguridad de Urías, anhelando su regreso a casa. Una cálida tarde, mientras su alma buscaba tranquilidad en un acto cotidiano, se encontró bañándose en la azotea de su hogar. La belleza de Betsabé brillaba como la luz del sol, un regalo divino que atrajo la atención del rey David. Desde su palacio, el rey, andado por la tentación, se llenó de deseo. Ignorando la voz de su conciencia y las advertencias de la ley de Dios, convocó a Betsabé a su presencia. En ese instante, la historia de una vida de fe y pureza se tornó en un dramático y peligroso relato de traición. Las noches de placer y deseo se convirtieron rápidamente en un fardo de culpa y miedo cuando Betsabé supo que estaba esperando un hijo de David. La vulnerabilidad de su situación creció como una tormenta en el horizonte, y el eco de su traición resonó en su corazón. Cuando Urías regresó de la batalla, Betsabé se enfrentó al tormento de ocultar la verdad. Ella deseaba proteger su esposo valiente y leal, pero el rey David, temeroso de ser descubierto, tomó una decisión atroz. Urías fue enviado al frente de la batalla, una estrategia mortal que sellaría su destino. Las lágrimas de Betsabé, una mujer que había conocido la dulzura del amor, se transformaron en lamentos de pérdida cuando recibió la noticia de la caída de Urías en la batalla. El peso de la culpa la abrumó, y su corazón se sintió como si estuviese atrapado en una red de sombras. En medio de su dolor, el profeta Natán fue enviado por Dios. Su presencia, como un rayo en la oscuridad, iluminó la desolación en el palacio. Natán confrontó a David, trayendo un mensaje claro de la justicia divina. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Betsabé, ahora viuda y llena de dolor, sintió la huella de la desolación, pero también oyó susurros de esperanza al pensar en el futuro. Fue en esa oscuridad que concibió a Salomón, un niño destinado a ser rey, y a ser portador de paz y sabiduría. La historia de Betsabé no había terminado, Dios tenía un plan en medio de su tristeza. Su vida, marcada por traición y derrota, se convertía en un testimonio de redención. Y así, el eco de estas preguntas resonaba en su corazón: ¿podría ella encontrar la gracia? ¿Podría Dios transformar su dolor en esperanza? La narrativa apenas comenzaba, revelando que el camino hacia la restauración estaba por delante. El tiempo pasó en Jerusalén, y la luz de una nueva vida comenzaba a brillar en el corazón de Betsabé. Con cada día que pasaba, el peso de sus decisiones todavía la oprimía, pero ahora el soplo de esperanza se avivaba en ella al contemplar el pequeño ser que crecía en su interior. El llanto del niño, que sería llamado Salomón, resonaba como un eco de redención en su alma, y Betsabé sentía que Dios, en su infinita misericordia, había comenzado a darle un nuevo propósito. En los días siguientes, el pueblo murmuraba, muchos hablaban del dolor que había atravesado Betsabé, y otros recordaban la ira de David al ser confrontado por Natán. Sin embargo, a pesar de las habladurías, la mujer que había quedado viuda por la traición del rey comenzó a encontrar consuelo en oraciones sinceras. Ella pedía a Dios que tomara su vida rota y la transformara en algo bello. Mientras tanto, David, consumido por la culpa de sus acciones, se retiró de la compañía de sus consejeros.
Noche tras noche, su corazón se veía atormentado, el espíritu de Urías lo seguía, y los gritos de su conciencia lo atormentaban. En sus momentos de soledad, reflexionaba sobre sus pecados y clamaba a Dios por lo que había hecho. Sin embargo, también sabía que el trono estaba bajo un juicio divino implacable, y que el futuro de Israel pendía de un hilo. Dios, en su soberanía, observaba ambos corazones, el quebrantado de David y el restaurador de Betsabé. Como se dice en Proverbios 21:2, el camino del hombre es recto ante sus propios ojos, mas Jehová pesa los corazones. Cada oración de Betsabé subía cual incienso ante el Altísimo, y así fue como, en esa intimidad, comenzó a recibir visiones de lo que Dios haría a través de su hijo. Los días avanzaban y el tiempo llegó cuando Betsabé dio a luz a Salomón. Su corazón se llenó de alegría y ternura, olvidando por un momento el dolor del pasado. Con sus propias manos, ella envolvió al niño en pañales y lo presentó a Dios en agradecimiento. Al hacerlo, comprendió que el verdadero reino de Dios no se basaba en la grandeza de un rey humano, sino en la disposición de un corazón arrepentido y en la promesa de un futuro esperanzador. Natán, el profeta, se acercó a Betsabé con palabras de revelación. Dios ha escuchado tus oraciones, le dijo. Este niño será grande ante los ojos del Señor. Él llevará la paz al pueblo y construirá un templo en su nombre. A través de él, Dios cumplirá su propósito en la tierra. Betsabé sintió que el aliento de Dios renovaba su espíritu, y se sumió en la adoración, reconociendo que aún en medio de su debilidad, el plan divino era incomparablemente más grande que su dolor. Sin embargo, en los rincones oscuros del palacio, la sombra de sus acciones no había desaparecido. La justicia divina no olvida, y un día, la consecuencia de la traición de David vendría a la luz de nuevo. Betsabé, aunque llena de un nuevo propósito, debía enfrentar una verdad ineludible. Y así, entre la dualidad de la esperanza y el juicio, sus pensamientos era un remolino de emoción y expectación. Mientras miraba a su hijo dormido, la voz de Dios se escuchó en su espíritu, trayendo consigo un eco de advertencia: el camino hacia la gloria es conocido por mí, pero muchos desafíos te esperan. ¿Cómo responderás ante el llamado de ser madre de un rey? Betsabé sabía que el destino de Israel estaba íntimamente entrelazado con el de Salomón, pero su corazón aún temía el costo que podría conllevar. Un nuevo capítulo se abría, y la historia de Betsabé se entrelazaba cada vez más con el plan soberano de Dios. El futuro del reino estaba en las manos de un niño, pero el verdadero desafío sería su educación espiritual y la preparación del corazón de un rey. Dios estaba a punto de confirmar que incluso los inicios más oscuros podían llevar a una luz resplandeciente. Pero, ¿podría Betsabé sostener esa luz, enfrentando los azotes del pasado? La respuesta a esta pregunta se acercaba a su vida, y con ella, la conexión entre el dolor y el reino que estaba por llegar. Los meses transcurrieron con la misma certeza que el paso de las estaciones. El niño Salomón crecía saludable en el seno de Betsabé, y su risa comenzaba a llenar el palacio real con un gozo que parecía fluir como agua fresca en un desierto. Pero, aunque el pasado de Betsabé se desvanecía lentamente en la memoria del pueblo, el eco de la traición aún resonaba en los pasillos del corazón de David. El rey, mientras contemplaba a su hijo, cada vez más consciente de su papel como futuro gobernante, se debatía entre la culpa y la esperanza. Así también, el destino de su reinado pendía de un delicado hilo, pues la sombra del pecado no se disipaba fácilmente. ¿Podría él, siendo rey, guiado por Dios, elevar a Israel al esplendor que su pueblo ansiaba? Una noche, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, David se retiró a su aposento. El peso de su culpa lo abrumaba. En la penumbra, las sombras danzaban como recuerdos dolorosos, cada uno una historia no contada. Casi como si lo escuchara, el silencio del palacio comenzó a ser quebrantado por una voz. Era Natán, el profeta, que había sido su portavoz en tiempos de confrontación. Rey David, comenzó Natán con voz firme, te traigo un mensaje del Señor. A través de este niño, Salomón, una nueva alianza será establecida. A través de él, mis promesas se cumplirán, y la paz reinará en Israel. David sintió que su corazón latía con fuerza, comprendiendo que la esperanza para su pueblo no estaba en su propia perfección,
sino en el propósito divino que abrigaba a Salomón. Natán continuó: el Señor desea que siempre le busques, que le reconozcas en todos tus caminos. No temas instruir a tu hijo en el temor del Señor, como está escrito: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Mientras el profeta hablaba, la luz en el corazón de David se renovaba, como flores que brotan en primavera. Entendió que, aunque había fallado, la misericordia de Dios podía abrazar su historia, transformando la derrota en victoria, el dolor en redención. Así, como si se le hubieran despejado los ojos, vio en su hijo no solo a un niño, sino al futuro de Israel. Por otro lado, Betsabé, inmersa en sus propias intercesiones, sentía la mano de Dios guiando sus pasos a medida que comenzaba a moldear la vida de Salomón. Con dedicación, le enseñaba las palabras de los proverbios, el conocimiento de los ancianos y la reverencia que se debía a Dios. A través de sus intentos por balancear la historia oscura del pasado con la luz del futuro, su oración se tornó en una plegaria de gratitud y protección por su hijo. Sin embargo, el ciclo del pecado se estaba aproximando a su fin, pues las consecuencias de los actos de David aún acechaban. Un día, al amanecer, el profeta Natán fue despertado por un mandato de Dios. «Ve de nuevo a mi rey», le ordenó el Señor. Un nuevo drama está por desvelarse en su vida. Impulsado por esta revelación, Natán se dirigió al palacio con su corazón lleno de temor y determinación. El mensaje que traía cargaría con la fuerza del juicio divino, pero también la promesa de redención. Mientras esto tomaba forma, Betsabé, en su amor y devoción, lograba cultivar en Salomón un espíritu que buscaría la sabiduría. Así, con un nuevo anhelo en el corazón de David y un niño que simbolizaba un futuro de esperanza, la mañana estaba por traer consigo un giro inesperado. La sombra del pecado pronto confrontaría a la majestuosidad de la gracia de Dios. Podría ser que a las puertas de un nuevo amanecer, el rey David tendría que confrontar lo que había sembrado en el pasado. La voz de Dios resonaría una vez más, y el divino plan para Salomón continuaría revelándose, mostrando que el camino de la redención es una travesía donde la prueba es inevitable, pero la luz de la esperanza siempre permanece. A medida que los primeros rayos del sol iluminaban el horizonte, el corazón de David pulsaba como un tambor en un día de batalla. La noche anterior había sido un tormento de reflexiones que lo llevaron de la culpa a la esperanza, pero ahora la voz de Natán traería nuevas tempestades. Con una determinación y reverencia despertadas por la presencia de Dios, el profeta avanzaba hacia el palacio, convencido de que su mensaje cambiaría el curso de la historia. «Rey David», comenzó Natán al entrar en los aposentos del rey, su rostro marcado por la seriedad de la misión divina. «El Señor ha hablado y su voluntad no puede ser ignorada. La paz que prometió a través de Salomón será probada, pues el enemigo acecha desde el interior». David sintió un escalofrío recorrer su ser. La sombra del pasado había dejado más que traumas, había sembrado una semilla de discordia que aún podía florecer entre sus propios hijos. «¿Qué es lo que debo hacer, profeta?», preguntó con un tono que denotaba tanto la autoridad del rey como la fragilidad de un padre. Natán, con mirada penetrante, contestó: «El corazón de tu familia se ve afectado por las decisiones pasadas, y así como una cadena, hoy sufre. Debes ser firme en la enseñanza de Salomón, pero también en mostrarlo el camino a la reconciliación y a la guía de Dios». Mientras las palabras del profeta calaban hondo en el alma de David, se conmocionó al darse cuenta de que su propio viaje hacia la redención debía comenzar a través de su hijo. «Has dicho que Dios cumplirá sus promesas a través de Salomón», reafirmó David. «¿Qué hacen en un corazón donde todavía mora el pecado?». Natán, inspirado por el Espíritu, replicó: «El Señor conoce el corazón humano, y aunque el pecado persista, su gracia es más poderosa. Los ríos de arrepentimiento pueden limpiar el camino hacia la vida. Por lo tanto, instructores de Israel deben ser aquellos que saben también lo que es caer y levantarse». Esa mañana, mientras el sol completaba su subida, David vio cómo la luz se proyectaba en las paredes del palacio, revelando tanto la belleza como las imperfecciones. Con un renovado sentido de propósito, solicitó a Natán que le ayudara a preparar los corazones de todo Israel para los desafíos que vendrían. «La sangre que tengo en mis manos no será el mandato de mis hijos», clamó, «sino el llamado de su Dios».
En ese momento de sincera intercesión, mientras Natán elevaba una oración por el pueblo, Betsabé entró en la cámara real con la inquietud reflejada en su rostro. Mi rey, ha llegado el momento de preparar a nuestro hijo para el llamado que Dios tiene. Deberíais reunir a los ancianos para que le impartan sabiduría. David miró a Betsabé, y a través de sus ojos vio la fuerza de la fe y el amor que se había convertido en fundamento para su familia. Así será, respondió. Comencemos el camino de instruir a Salomón no solo en la sabiduría, sino también en el temor del Señor. Necesita entender que cada decisión forma el futuro de nuestra nación. La voz del pueblo resonaba en las calles, dicha por quienes conocían la historia de David. A través de sus dolorosos recuerdos, emergía un nuevo relato que gritaba, la promesa de un rey se levanta de las cenizas de una traición. En los corazones de los israelitas, la expectativa se encendía como antorchas en una noche oscura. Pero lo que el rey y la reina no sabían era que las pruebas que enfrentarían no solo pondrían a prueba su fe, sino que también destaparían secretos que desatarían el caos. Aún había sombras acechantes en el palacio y figuras en el camino que aspiraban a poner fin a la promesa divina. En el rinconcito del alma de David, surgía un sentimiento de urgencia, como un presagio de que gran tormenta se avecinaba. ¿Podría el rey David transformar el dolor del ayer en la esperanza del mañana, o se vería arrasado por las sombras que él mismo había alimentado? A medida que el destino de Salomón se entrelazaba con los hilos de la lucha, un nuevo capítulo de la historia divina estaba por escribirse, mostrando así que incluso en la mayor sombra, la luz de Dios nunca puede ser extinguida. Cuando el fragor de las campanas resonó en el palacio, David quedó inmerso en sus pensamientos, consciente de que cada decisión había abierto o cerrado puertas hacia el futuro. Con el corazón apesadumbrado, se dirigió a la sala del trono, donde se reunirían los ancianos de Israel. La solemnidad del momento era palpable, como si el aire mismo temiera la llegada de turbulencias. Mientras tanto, Betsabé se sentía atrapada entre la ansiedad y la esperanza. Ella sabía que su hijo representaba más que el futuro de una dinastía, era el cumplimiento de promesas divinas. Sin embargo, el eco de los fracasos del pasado retumbaba en su mente, recordándole el dolor que había causado en sus vidas. De pie, frente a un espejo, Betsabé se contemplaba, preguntándose si podría ser la madre que su hijo necesitaba, la que lo llevaría a la verdad y la redención a través de los caminos rectos del Señor. Al llegar al revestido salón, David se encontró rodeado por los ancianos, quienes lo observaron con respeto y expectación. Hermanos de Israel, comenzó David con voz firme, pero con una fragorosa vulnerabilidad detrás. Hemos sido llamados a guiar a nuestro pueblo, y el futuro de la nación descansa sobre los hombros de nuestro hijo Salomón. Debemos estar listos para apoyarlo en la senda que el Señor ha trazado. Rey, interrumpió uno de los ancianos, los tiempos son inciertos. La balanza de la justicia puede inclinarse de nuevo hacia la oscuridad si no nos mantenemos unidos. Sus hijos también miran hacia este lugar, donde los errores del pasado pueden repetirse. ¿Cómo podemos asegurarnos de que será diferente con Salomón? La pregunta caló hondo en el corazón de David. Los errores del pasado son cicatrices en nuestra historia, respondió. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece la oportunidad de redención. La educación y el temor del Señor son los pilares que forjarán a Salomón como rey. Mientras las discusiones continuaban, un mensajero irrumpió en la sala, trémulo y con el rostro pálido. Rey David. Noticias han llegado desde la frontera. La descontento entre las tribus se ha encendido, y algunos susurran de rebelión. Absalón, su hijo, ha ido en busca de aliados. La reacción fue instantánea, un murmullo se extendió entre los ancianos. David, sintiendo el peso del frágil estado de su linaje, sintió que el aire se le cortaba. No puede ser, pronunció, una mezcla de desesperación y terror en su voz. Este es el destino que he temido. Betsabé, observando la angustia de su esposo, se acercó a él, tocando su brazo con suavidad. No te dejes vencer por el temor, mi rey. Hay un propósito en todo esto. Dios puede usar incluso la rebelión de Absalón para cumplir un plan mayor. Recuerda cómo el Señor transformó cada dificultad en oportunidad.
Mientras la reunión se tornaba más tensa por las noticias recientes, David se sentó, su mente llenándose de aspectos de la historia de su pueblo. Continuos ciclos de caída y restauración resonaban en su corazón, llevándole a entender que para que la luz de Dios brillara, debían atravesarse las pruebas. Que se presente Absalón, proclamó con resolución. Será parte del proceso. Mi hijo no se enfrentará solo a este desafío, el fervor y la sabiduría de Dios estarán con él. Y así, ante el inminente desafortunado encuentro entre padre e hijo, se formuló un nuevo plan. Las oraciones se elevarían en intercesión por el futuro de Salomón y por la restauración de su familia. Fue entonces cuando Betsabé, con lágrimas brillando en sus ojos, recordó las palabras de Natán. Si el Señor ha prometido a nuestro hijo como el rey, ¿quién entonces podrá oponerse a su destino? Mientras cada anciano comenzaba a dispersarse, la angustia de David se transformó en una chispa de esperanza. Había un camino que Dios trazaba a través de la tormenta, un camino que podía llevar no solo a la salvación de su familia, sino también a la salvación del pueblo. Y en el profundo misterio de la providencia divina, el pensamiento de David flotó en su mente: cuando aún las sombras se agrandan, la luz de Dios nos encontrará. ¿Cómo se desarrollaría esta tormenta familiar y qué sorprendentes revelaciones responderían al doloroso dilema del rey? Todo estaba a punto de cobrar vida, porque Dios nunca había dejado de trabajar, incluso cuando la oscuridad parecía prevalecer. Mientras el ocaso del día se deslizaba con solemnidad sobre Jerusalén, la angustia en el palacio resonaba como el eco de antiguas promesas olvidadas. Betsabé, sintiendo la lucha interna entre el temor y la esperanza, se retiró momentáneamente a su aposento. Frente a una ventana, miraba la ciudad que tantas veces había visto desbordar de júbilo y paz, ahora envuelta en la sombra de la traición. «Oh, Señor», clamó, su voz un susurro ahogado por el viento. «Las promesas que has hecho a nuestra familia parecen estar en juego. ¿Cuál será el destino de Salomón? ¿Acaso hemos fallado? Tú, que prometiste un linaje eterno, recuerda tu pacto. No dejes que la desesperanza gobierne en nuestros corazones». Mientras sus lágrimas caían sobre la tierra, la luz del ocaso iluminó su rostro con un suave resplandor. En ese momento, un pensamiento claro, como un destello, atravesó su mente: el poder transformador de la fe y el propósito de Dios, incluso en medio de la adversidad. Recordó las historias de líderes que, como ella, habían enfrentado circunstancias aparentemente insuperables, pero fueron levantados por la mano de Dios. En el palacio, David había convocado a sus consejeros más cercanos, intentando, en su corazón atribulado, buscar claridad en medio del alboroto. Esta rebelión de Absalón no es simplemente un conflicto familiar, les dijo con firmeza, sino un testimonio visible de la batalla entre lo divino y lo terrenal. Os pido, como siervos del Dios Altísimo, que busquemos su guía en oración. Uno de los ancianos, con el rostro marcado por la preocupación, se atrevió a decir: «Pero, ¿qué si hemos llegado a un punto irreparable? Absalón es impulsado por la ambición y el deseo de venganza. Luchadores se alinean a su lado, deseosos de controversias. ¿Cómo podemos enfrentar esta tormenta?» David, sintiendo en su pecho el peso del cataclismo, recordó la promesa implícita en las palabras de Natán. El camino de la restauración es complejo, pero no imposible. El futuro de Israel está entrelazado con el deseo de Dios. El mismo Dios que eligió a un pastor de ovejas me colocó en este trono. Si Él ha prometido, ¿quién podrá impedirlo?, declaró, reafirmando su fe frente al abismo. Mientras la lluvia comenzaba a caer sobre las murallas de la ciudad, Betsabé se unió a las oraciones de su rey. Cada gota que caía parecía absorber la inquietud que resonaba en su corazón, llenándola de un sentido renovado de determinación. Sabía que su papel iba más allá de ser madre, estaba llamada a ser intercesora, no solo por Salomón, sino por todos aquellos que habían confiado en su familia. Su mente, iluminada por recuerdos de la fidelidad de Dios, surgió entonces la convicción que, aunque el dolor hubiera marcado sus vidas, no era el final de su historia. Así como el sol se oculta pero no desaparece, la redención aún podría abrirse camino en el corazón de su hijo. La noche se cernía sobre Jerusalén y las súplicas de Betsabé se elevaban en busca de un despertar.
Oh Dios, en tu máxima sabiduría, utiliza esta rebelión como un medio para rebelarte, para transformar el corazón endurecido de Absalón. Confiamos en que, aun en nuestras fallas, tú puedes obrar para tu gloria. Así, con cada oración, comenzaron a llenar el aire del palacio, resquebrajando la oscura pesadez que lo envolvía y trayendo un nuevo sentido de propósito. Absalón podría haber encendido la chispa de la rebelión, pero sus padres eligieron encender la llama de la esperanza. Y en el silencio reverente de la noche, una voz resonó en el corazón de Betsabé. Lo que tendrás que enfrentar será duro, pero recuerda, hay redención en la adversidad, y a través de tus lágrimas, un nuevo rey surgirá, cuya sabiduría abarcará lo que ningún hombre podría imaginar. En el horizonte, la sombra de la tormenta se cernía. La familia de David debía derrotar a sus miedos internos para descubrir el verdadero propósito, no solo el futuro de Salomón, sino el plan eterno de Dios. Sin embargo, el nuevo desafío se asomaba en la distancia, una revelación sorprendente aguardaba la próxima prueba de su fe, pues en el corazón de Absalón latía, no solo la rebelión, sino la lluvia de un propósito divino que causaría un cambio para todos. Mientras la noche se adensaba sobre Jerusalén, un aire de expectativa envolvía el palacio. Betsabé, con el espíritu aún consternado por la inminente rebelión de Absalón, salió de su aposento, decidida a llevar su clamor al Señor una vez más. La profunda angustia en su corazón fusionaba su identidad de madre y su fortaleza de intercesora. En el patio principal, las antorchas parpadeaban a medida que los sirvientes susurraban, temerosos de los ruidos de la ciudad. La turbulencia era palpable, tinteando el aire de desesperación. Con cada paso que daba, Betsabé sentía el peso del aliento de Dios en la brisa nocturna, como un recordatorio de que en medio de la tormenta aún había espacio para su intervención. Señor, suplicó con fervor, mira la iniquidad que amenaza a nuestro hogar. Mueve la voluntad de aquellos que se rebelan y que su sed de venganza se convierta en sed de tu presencia. La vulnerabilidad de su oración reverberaba en el cielo nocturno, mientras la mujer de David buscaba la respuesta de su Dios. En el palacio, David se preparaba también para la batalla que se avecinaba. Con su mente atesorando las palabras de fe, ordenó a los guerreros de su guardia que se mantuvieran alertas. Roguemos juntos, instó, no en hechos meramente humanos, sino en fe de que Dios proveerá el camino hacia la paz que tanto anhelamos. En un rincón del palacio, Natán, el profeta, se acercó. Con cierto temor en su voz, declaró, Rey, el tiempo de los nombres y las promesas ha llegado. La historia de Israel no se escribe solo con la espada, sino con la obediencia a la voz del Altísimo. Puede que los hombres vean la rebelión, pero yo veo la oportunidad de un levantamiento. La misma espada que busca dividir puede usar Dios para unir, reflexionó David, mientras sus ojos atravesaban la penumbra del futuro incierto. La fe en el corazón del rey irradiaba una luz que podría guiar a su pueblo hacia la redención. Sin embargo, la lucha por el trono dentro de su propia familia como nunca había sido tan evidente. Mientras tanto, en la oscuridad de la noche, Absalón, en su arrogancia y deseo de poder, pensaba en su siguiente movimiento para capturar la ciudad. Sin embargo, algo inusual surcaba su corazón de rebelde, una chispa de duda. El suave murmullo de la noche parecía atravesar su ser, planteando interrogantes sobre su camino. En su interior, la lucha entre la ambición y el anhelo por la aprobación de su padre empezaba a gestarse. Esa noche, mientras los vientos aullaban alrededor de Jerusalén, una presencia divina llenaba el palacio. Betsabé, sintiendo el movimiento del espíritu, exclamó, Señor, te clamo no por nuestra salvación, sino por el arrepentimiento en el corazón de mi hijo. Si es posible, transforma su resentimiento en amor. Cada palabra era un acto de confianza, que resonaba ecos de su profunda fe y su deseo por la paz familiar. Y, Señor, continuó, que esta prueba sea la plataforma para demostrar tu gloria. Que el clamor de mi corazón sea escuchado, y que de esta oscuridad un nuevo amanecer se levante. Mientras hablaba, una sabiduría inexplicable comenzó a tomar forma en su mente, un susurro en su alma. Con cada oración, la atmósfera se cargaba de una expectativa palpable. Las sombras de la rebelión parecían ahuyentarse ante el poder de la súplica.
La batalla no era solo entre hombres, sino un reflejo del combate espiritual que definía los corazones. ¿El destino de Salomón estaría a salvo bajo la protección prometida de Dios? Y antes de que la noche concluyera, una revelación emergió como un esplendor en el amanecer. Detrás de cada conflicto, el propósito de Dios estaba en movimiento, preparando el escenario para una obra maestra de redención que transformaría no solo su familia, sino la nación entera. Betsabé sentía el peso de un futuro brillante, cobijado por la promesa que jamás se quebrantaría. Así, mientras la ciudad permanecía dormida, un delicado hilo de esperanza se preparaba para entrelazarse entre el desafío y la gracia divina, prometiendo que el retorno a las sendas antiguas era inminente y glorioso. ¿Qué acontecimientos esperaban a la familia de David? La historia no había terminado, y el propósito de Dios empezaba a desenredar un nuevo capítulo en su plan eterno. El eco de esa pregunta reverberaría por toda Jerusalén, mientras el corazón del rey y su familia aguardaban el siguiente movimiento en la trama divina. El silencio profundo de la noche fue quebrantado por un eco resonante, como un trueno en la lejanía, que parecía retumbar en los corazones de los que velaban en el palacio. Las palabras de Betsabé, un lamento en la desesperación, habían transportado su súplica a las alturas del cielo y, en respuesta, el susurro del Altísimo comenzaba a dejar caer destellos de luz sobre el confuso destino de su familia. David, aún inmerso en sus pensamientos, sentía la presión en su pecho crecer. Todo rey sabe que el trono se sostiene en la justicia y la verdad, y ahora, entre trampas de traición y la sombra de un hijo rebelde, titubeaba sobre el camino a seguir. Las promesas de Dios resonaban en su mente, recordándole la advertencia del profeta Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. 1 Samuel 16:7. Así, él anhelaba ver más allá de las circunstancias inmediatas hacia el propósito eterno de Dios. Mientras tanto, Absalón se encontraba en la oscuridad de su corazón, atormentado por pensamientos contradictorios. La ambición le ardía como fuego en su ser. Sin embargo, la imagen de su padre, el rey amado, comenzaba a empañar su deseo de venganza. Esa noche, mientras el sueño se negaba a abrazar su fervor, un inesperado embajador de paz apareció ante él, un joven de su guardia, que le habló con sabiduría. Príncipe Absalón, dijo con voz serena, la gloria que buscas no se encuentra en la sangre derramada, sino en el honor de tus ancestros y la aceptación del propósito que te ha sido dado. Las palabras de aquel joven eran como luz en la negrura, y Absalón, por un breve instante, sintió que la rebelión era solo un velo que oscurecía una verdad más elevada. Betsabé, en su aposento, se mantenía en intercesión, recordando las enseñanzas de Salomón, quien, después de profundos fracasos, escribió que en la falta de consejo los planes fracasan, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 15:22. Su corazón resonaba con un profundo anhelo de consejo divino, de que esa sabiduría descendiera sobre su familia, estancada en divisiones. En el fervor de la oración, una visión se proyectó en su mente: el futuro de Israel, su hijo pequeño Salomón, un rey que traería paz al pueblo y gloria a Dios. Era un mensaje de esperanza. Puede ser, Señor, que este tumulto sea un camino hacia la redención, musitó. Pero esa pregunta se fue desvaneciendo a medida que una profunda confianza comenzaba a apoderarse de ella. El sol empezaba a asomarse en el horizonte, lanzando sus primeros rayos sobre la ciudad de David. Betsabé sintió que algo estaba cambiando, una anticipación vibrante llenaba el aire. Con cada latido de su corazón, recordó las palabras del Dios Altísimo: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Al otro extremo de la ciudad, pronto se escucharían los pasos de la rebelión. Era un momento decisivo que resonaría en los anales de la historia de Israel. Absalón, luchando en su corazón, se encontraba en un dilema. Mientras tanto, David, rodeado de sus guerreros leales, se preparaba para el inminente enfrentamiento. De pronto en el palacio, Natán sintió un impulso que lo llevó a unir su voz a la de Betsabé. Rey David, clamó, escucha la voz de la verdad. La voluntad de Dios no siempre coincide con los planes de los hombres, y a veces, lo que parece ser pérdida, es en realidad la siembra de un nuevo comienzo. La tensión en Jerusalén crecía, y el cielo se tornaba nublado,
reflejando la incertidumbre de los corazones de los mortales. Pero en cada sombra, en cada eco, el propósito de Dios se entrelazaba con la historia, incluso en medio del conflicto. Mientras Betsabé y David clamaban por dirección, un nuevo capítulo del destino de Israel iba tomando forma, uno que podría revelarse como redentor para todos. ¿No será este tiempo el que preparará a Salomón para recibir el reino? ¿Acaso en esta lucha no se encuentra el éxito de la gloria de tu nombre, oh Dios? Cados, 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 resonó un eco en sus corazones. Todos imploraban respuestas. El cielo, aún encapotado, aguardaba la respuesta de Dios, esperando que el clamor del pueblo se elevara con fe aún en la tormenta que se avecinaba. ¿Comprenderían el papel que jugarían en el plan soberano del Creador? La historia de la salvación estaba en juego, y el desenlace aguardaba al otro lado de la confianza. El primer rayo de sol se deslizaba tímidamente sobre las colinas de Jerusalén, bañando la ciudad con su luz dorada, mientras los corazones aún latían pesadamente por la anticipación de lo que estaba por venir. Betsabé, con su espíritu elevado por las visiones de esperanza y redención, se encontraba en un estado de fervorosa oración. Sus palabras, llenas de clamor y sinceridad, parecían resonar en el cielo y tocaban los corazones de aquellos que buscaban la voluntad de Dios en medio de la tempestad. Señor, imploró ella, si el destino de mi familia se encuentra entrelazado con el destino de tu pueblo, permíteme ser un instrumento de tu paz. Que el murmullo de la traición no ahogue la voz de la verdad, y que la luz de tu gloria ilumine el camino por delante. Mientras en el corazón del palacio, el reino de Dios parecía tambalearse entre la sombra de rebelión, Absalón reflexionaba sobre las palabras del joven guardia. Esa visión de honor y orgullo ancestral persistía en su mente como un susurro persistente que no podía ignorar. Sin embargo, el resentimiento hacia su padre, por su desamparo y dolor, lo mantenía en un oscuro laberinto de emociones. En el fondo de su ser, se preguntaba si su deseo de venganza era realmente el camino que debía seguir. Así, comenzó a vagar por los jardines del palacio, la fresca brisa de la mañana acariciando su rostro, dándole dos opciones: someterse a la sombra de su propio egoísmo o buscar el rostro de su padre, David. En ese instante, se debatía entre dos reinos, el de la opresión y desdén que había creado en su propia alma, y el de la reconciliación que aún se vislumbraba ante él. En la sala del consejo, David, rodeado de sus rangos más altos, sopesaba las palabras de Natán, las cuales como espada de doble filo cortaban la confusión que lo embargaba. El tiempo de la batalla se acerca, dijo el profeta, y no es solo la lucha por el trono lo que se libra aquí, sino una batalla espiritual que determinará el futuro de Israel. Recuerda las promesas hechas a nuestro pueblo. Recuerda la palabra del Señor. Las palabras de Natán caían sobre David como maná del cielo, dándole fuerza en su confusión. El Señor es mi fortaleza y mi escudo, en él confío. Salmo 28, 7, murmuró el rey, sintiendo que estos versículos eran un abrazo divino que lo sostenía ante la incertidumbre. Recordó cómo Dios había estado con él durante sus pruebas, y una determinación renovada comenzó a crecer en su alma. Mientras tanto, Betsabé, guiada por el Espíritu, dejó su aposento, decidida a acercarse a donde se encontraban los hombres del rey. Era tiempo de hablar, no solo como madre, sino como portadora de la obra de Dios en su linaje. Caminando con firmeza, vio el amanecer como un símbolo de la nueva vida que Dios prometía no solo para ella, sino para todos los de su casa. Al llegar al consejo del rey, la sala se silenciaba, y todos los ojos se volvían hacia ella. Con reverencia y valentía, Betsabé elevó su voz: Rey David, escucha la voz de la madre que clama por la unidad de nuestra casa. No permitas que la tempestad divida lo que el Señor ha unido. En este tiempo de crisis, veamos la mano de Dios obrando redentoramente. Ceder a la división solo traerá devastación. El eco de su exhortación tocaba cada rincón del corazón de aquellos reunidos. La esencia de lo que significaba ser un pueblo de Dios se hacía palpable en la sala. Como respuesta al clamor de Betsabé y las súplicas de David, el cielo se abría para revelar una nueva dirección. Un súbito viento sopló, trayendo consigo el aroma fresco de la reconciliación y la restauración.
El futuro del trono de Israel comenzaba a brillar a medida que entraban en un nuevo entendimiento de la necesidad de buscar juntos la justicia del Altísimo. ¿Qué transformaciones espirituales estaban a punto de surgir de este tumulto? La revelación del propósito divino se acercaba, y la historia que cambiaría el curso de un reino se encontraba a la vista. La confianza y el deseo de unidad se elevaban, pero, ¿cuál sería el precio que tendrían que pagar para obtenerla? La luz de la revelación divina brillaba en sus corazones, y la historia de la redención estaba por comenzar a desplegar su magnífico diseño. Mientras el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, la calma de la mañana contrastaba con el tumulto en el corazón de David. En el consejo del rey, el sonido de la respiración contenida y susurros llenaba el aire, como funciona el océano antes de una tormenta. Betsabé, habiendo clamado por unidad en su familia, se erguía con determinación ante la asamblea, sintiendo que su voz era un eco de la urgencia divina. Rey David, proclamó, su mirada firme y clara, no dejemos que la rebelión de Absalón ensombrezca la promesa divina que nos ha sido confiada. Este conflicto no es solo una batalla entre padre e hijo, sino una confrontación que determina el futuro de nuestro pueblo. Dios nos ha prometido un reino. No debemos rendirnos en esta batalla. David, tocado por la valentía de su esposa, sintió que las antiguas promesas de Dios comenzaban a resonar en su corazón. Recordando que, aunque había fallado, el trono de Israel estaba cimentado en la fidelidad del Altísimo. Betsabé, dijo con voz temblorosa pero decidida, tenemos que unir a nuestros corazones y buscar la guía de Dios en cada paso. Si somos desleales entre nosotros, ¿cómo podremos esperar lealtad de nuestro pueblo? Los ancianos, escuchando las palabras sinceras del rey, asintieron en silencio. La displicencia que había impregnado la sala comenzaba a disiparse como la niebla ante el sol. La disposición a buscar la sabiduría de Dios resonaba entre ellos, como un mantra que se traducía en movimiento, una petición a la paz y el arrepentimiento. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar la voz del cambio. Un anciano, que había sido testigo de la ira de Absalón, levantó su mano con preocupación. ¿Y si la rebelión no se detiene? Las voces de los insurrectos son fuertes y llenas de deseo por el poder que ustedes han fallado en proporcionar. La sangre de su padre, rey David, puede no ser el final. En ese instante, el eco de sus palabras causó que el corazón de David sintiera una punzada, pero la voz de Dios lo confortaba. El recuerdo de la promesa profética de Natán se convirtió en su ancla. Bien lo dices, respondió David. Pero también recuerdo que el Señor ha prometido un futuro para nuestra familia. Absalón tiene la oportunidad de arrepentirse. Y si hay una lucha, se librará en ambos lados, la de nuestra fe y la rebelión que consume su corazón. En ese momento, Betsabé sintió una sacudida en su espíritu, como si el cielo respondiera a su clamor. Se acercó al rey y, con una determinación renovada, habló. Debemos enviar mensajeros, David. Buscar reconciliación antes de que las aguas se desborden. Que Absalón sepa que su padre está dispuesto a escuchar, y no a castigar. Su rebelión puede nacer de la falta de amor, y nosotros, como padres, debemos mostrarle la gracia de Dios. La propuesta de Betsabé fue recibida con murmullos de aprobación entre los ancianos, y la luz de la mañana parecía iluminar sus corazones. El rey, sintiendo la sinceridad de sus palabras, asintió. Así será. Enviaremos mensajeros a Absalón. Que conozca que su padre aún ama a su hijo y que el trono no puede estar basado en el miedo, sino en la reconciliación. Mientras los mensajeros se preparaban para partir, tonos de esperanza comenzaban a llenar el aire. La fe de Betsabé y la decisión de David de buscar la paz resonaban como un himno hacia lo que pronto se convertiría en un nuevo liderazgo. Pero aún en esta planificación, una sombra se asomaba sobre su hogar, preguntándose si el mismo Absalón podría ser tocado por la gracia del arrepentimiento que se ofrecía. En las afueras de Jerusalén, Absalón, confrontado por su ambición y sus deseos de venganza, sintió el peso de la guerra interno que estallaba en su pecho. Aislamiento lo rodeaba, y aunque la rebelión clamaba en su corazón, se preguntaba si la lucha era realmente lo que deseaba. ¿Había lugar para el perdón y la redención en su vida? Las llamas de la ira comenzaban a titubear ante la voz del recuerdo de su madre,
Betsabé y su eterno llamado hacia la reconciliación. Mientras la tensión continuaba creciendo en ambos lados, todos esperaban ansiosamente la respuesta de Absalón a la oferta de paz hecha por su padre. ¿Podrían los caminos de la madre y el padre, desgastados por el dolor, entrelazarse y curar una herida que había multiplicado sus temores? Era un instante crucial que marcaría el destino no solo de una familia, sino del reino de Israel, y el camino hacia la restauración comenzaba a vislumbrarse. Con la promesa de un nuevo comienzo iluminando sus corazones, todos preparaban el camino para lo que Dios podría revelar, pero las decisiones finales aún estaban en las manos de Absalón. Así, mientras la mañana avanzaba, la incertidumbre en el aire se palpaba como la promesa de una tormenta que podría cambiarlo todo. ¿Estaba realmente a punto de surgir la luz de la redención del pecado, o la sombra de la tragedia asomaría de nuevo en Jerusalén? La respuesta se acercaba, al igual que la revelación del soberano propósito de Dios en la historia de su pueblo.